Dios. Es bueno estar en la casa de Dios. Amén. Decía David, preferiría 1000 veces estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Qué podríamos hacer 1000 días o en 1000 días? ¿Qué podríamos hacer? Son como 3 años, ¿no? Menos de 3 años. Pero ¿qué podrías hacer tú en 3 años? ¿Serías capaz de cambiar 3 años de tu vida por un año en la presencia de Dios? ¿Qué experiencia tan poderosa, tan tremenda era la que estaba viviendo David al estar en la presencia de Dios? Y a veces, tal vez tú puedas decir, es que 3 años es mucho, pastor. 2.7, ¿verdad? Gracias. 3 años es mucho. Como para cambiarlos por un solo día estando delante de la presencia de Dios, es mucho. Y yo te voy a decir una cosa, no es mucho cuando tú estás experimentando verdaderamente la presencia de Dios, ¿verdad? Si tú al venir no experimentas la presencia de Dios, seguramente vas a pensar como piensa el mundo. No, yo quiero mejor los 1000 días fuera de la casa de Dios. Pero cuando tú tienes una experiencia con Dios y Dios toca tu vida, entonces puedes decir como David, prefiero mejor ese día en la presencia de Dios que 1000 fuera de ellos, ¿verdad? Por eso es tan importante que busquemos a Dios verdaderamente con todo el corazón. Si lo buscamos con todo el corazón, seguramente lo vamos a encontrar. Y cuando lo encuentres, tú vas a poder cambiar esos 1000 días por un solo día en su presencia. ¿Qué hay en su presencia? Hay gozo, hay amor, hay bendición, hay paz, hay salud, hay victoria, hay fe. Todas las cosas que necesitamos para esta vida están en la presencia del Señor. Gloria a Dios. Bueno, vamos a orar y vamos a empezar a meditar en la palabra del Señor en esta mañana. Señor, te damos gracias, porque preferimos, Señor, hoy un día en tus atrios, Señor, que 1000 fuera de ellos como David. Porque queremos, Señor, ser edificados, queremos alabarte como lo hemos hecho, Señor. Queremos adorarte, queremos darte todo, Señor, lo que a ti te corresponde. Porque tú has sido tan bueno con nosotros, eres un Dios justo, eres un Dios amoroso, misericordioso, que tienes cuidado, Señor, de tu pueblo. Gracias, Señor, te damos en esta mañana y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el mensaje de esta mañana lo he titulado Un diseño especial de Dios, la mujer. ¿Verdad? ¿Y por qué estamos hablando ahora de la mujer? Bueno, mes de mayo, ¿verdad? Ya sabemos, aquí en México, ¿verdad? Se celebra el Día de las Madres, ¿verdad? Y bueno, también hay otras personas que cumplen años en este mes, ¿verdad? Pero bueno, no es el motivo principal. El motivo principal es poder ubicar exactamente a la mujer en la posición que Dios le ha dado, ¿verdad? En México hay mucha eh, devoción por la mujer. ¿Por qué? Porque el culto principal en México es a una mujer, ¿verdad? Entonces, esto hace, ¿verdad? Que de alguna forma, si en el pasado hubo un machismo, ¿verdad? Ahora pues hay una tendencia, ¿verdad? De que la madre sea la que domina y la que controla todas las cosas, ¿verdad? La que lleva la casa, la que trabaja, etcétera, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar entonces en la primera diapositiva y vamos a ver que actualmente estamos viviendo una distorsión del concepto de la mujer, su papel en la sociedad, su papel en la familia, incluso a veces su papel en la iglesia, ¿verdad? Dependiendo de la cultura, en algunas sociedades, ¿verdad?
la mujer es una figura dominante, ¿verdad? Como puede ser también aquí en México, que puede cumplir las mismas funciones a la par de un hombre. En teoría podría ser cierto y para ciertas actividades es posible, pero sin embargo para otras no es posible. ¿Por qué? Porque el hombre tiene una estructura diferente, ¿verdad? Es más rudo, está hecho para un trabajo más fuerte, ¿verdad? Está hecho para soportar condiciones más adversas que una mujer, ¿verdad? Bueno, sin embargo, en muchos aspectos a veces la mujer puede superar al hombre en su capacidad de razonar, ¿verdad? Sin embargo, aunque tiene esa capacidad de razonamiento, a final de cuentas, a veces le cuesta trabajo decidir entre tantas opciones, ¿verdad?, que se le presentan. Y para el hombre es más fácil, ¿verdad? El hombre tiene esa capacidad de parte de Dios de, a lo mejor su visión no es tan a largo plazo, pero las decisiones que tiene que tomar a corto plazo las toma normalmente, ¿verdad? Bueno, una persona en otras sociedades, ¿verdad? A la mujer se le considera una persona de segunda clase, la cual no tiene los mismos derechos que un hombre, ¿verdad? Hay lugares donde no se les permite votar, hay lugares donde tiene que estar completamente sumisa, hay lugares donde si se va a tomar una decisión familiar, ella no tiene nada que ver, ¿verdad? Las mujeres no tienen nada que ver en las decisiones que se tomen. En otras sociedades, ¿verdad? Incluso la mujer está tan denigrada que es como una propiedad, como un objeto, ¿verdad? Yo tengo, ¿verdad?, tantas mujeres, ¿verdad? O yo puedo en un momento dado disponer de esa mujer, ¿verdad? Para castigarla, para humillarla, para hacerla que, digamos, trabaje en las labores de la casa como si fuera una esclava, ¿verdad? Y bueno, vemos entonces que eh, el diablo se ha encargado de distorsionar esa imagen de la mujer. ¿Para qué? Para que la mujer no sepa cuál es su papel y para que el hombre también, en muchos casos, pueda abusar de la mujer. Vamos a la siguiente. ¿Cuál fue el pensamiento de Dios al crear una mujer? Vamos a los orígenes. Génesis 2:18, ¿verdad? Nos dice que Dios hizo a la mujer. Quisiera que una persona nos lo leyera, o si me lo pueden poner en pantalla para que podamos ver esta cita, ¿verdad? Dios hizo a la mujer como un perfecto complemento de el hombre, ¿verdad? No era un accesorio, ¿verdad? Un accesorio es como algo que te pones, digamos que nada más como que te adorna, te realza un poquito, ¿verdad? Pero un complemento es como una pieza de un rompecabezas que viene a formar parte y a ser un todo, ¿verdad? Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, ¿verdad? ¿Está solo el hombre? Pues sí, ¿no? Porque tenía la compañía de Dios, tenía la compañía de todos los animalitos. ¿A quién le gusta el zoológico? A mí me gusta el zoológico. A mí me gustan los animales, ¿verdad? De alguna forma por eso también estudié veterinaria, porque pues a mi mamá le gustaban los animales y cultivó en mí y en mis hermanos pues también el gusto por los animalitos, ¿verdad? Son bonitos, cada uno es diferente, cada uno tiene una estructura, una alimentación diferente, ¿verdad? Capacidades, una anatomía diferente, o sea, es maravilloso cómo Dios creó con mucho detalle cada cosa, cada animalito de la naturaleza, cada cosa de la naturaleza. Él le puso eh, mucho amor, mucho énfasis, mucho trabajo de pensar cómo hacerlo, cómo funciona, cómo se alimenta, qué es lo que, cuál va a ser su función en ese ecosistema, ¿verdad? Bueno, sin embargo, a pesar de todo eso y de la compañía de Dios, el hombre no tenía una ayuda idónea. Eh, Cuando Adán le puso nombre a todos los animalitos, seguramente se dio cuenta que ninguno de ellos era semejante a él, ¿verdad? ¿Podría hablar con un perrito? Pues no, ¿verdad? Con una jirafa tampoco, con un león tampoco. Entonces, él necesitaba a alguien de carne y hueso con la cual poder convivir.
Dios no hizo a la mujer como una criatura más a la cual nombrar, ¿verdad? Como que, pues ya, ahora ya creé una Eva, ahora ponle nombre, ella se va a llamar Eva, como si fuera una criatura más. Saben, Dios es tan sabio que Él durmió a Adán, ¿verdad? Y le quitó una costilla. Y de esa costilla hizo una mujer. Para que más adelante Adán pudiera reconocer, esa es parte mía. Dios hizo de una parte de mi cuerpo otro ser semejante a mí, pero es parte de mí mismo. Uh-huh. De esta forma, Dios quiso darle a entender al hombre que la mujer es parte de su misma carne, ¿verdad? Por eso la fornicación y el adulterio son tan devastadores, hermanos. ¿Sabes? Porque solamente cuando tú te unes a una mujer o una mujer se une a un hombre, tú eres parte de esa persona. Pero si hay varias parejas, entonces hay una confusión espiritual. ¿Por qué? Porque tu identidad se empieza a diluir en las demás personas. No puede ser uno con, en el caso de las mujeres, ¿verdad? Con 3, 4, 5 hombres, ni tampoco un hombre puede ser uno, ¿verdad? Con 3, 4, 5 mujeres. ¿Cuál era la confusión de la mujer samaritana? Pues esa. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes ni siquiera te casaste con él. Ella quería ser feliz. Ella sabía que le hacía falta algo, pero desde su primer matrimonio, bueno, ella falló y verdad, y estuvo fallando y fallando y fallando hasta que pudo encontrar realmente a Cristo Jesús, la salvación, y entonces pudo llegar a una estabilidad en su vida. Génesis 2:24. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Fíjense que la Biblia nos indica que lo natural para el hombre es dejar a sus padres y unirse a su mujer. No dice unirse a una mujer, dice unirse a su mujer. Lo cual significa que Dios tiene una persona especial preparada para cada hombre. Uh-huh. Entonces, cuando un hombre tiene la edad suficiente para buscar a su mujer, ¿verdad? Tiene que pedir la dirección, la ayuda de Dios para encontrar esa mujer. Y cuando la encuentra, entonces debe unirse a ella y entonces el hombre estará completo. ¡Qué maravilloso! Es una cosa tremenda de parte de Dios, ¿verdad? Eh, Cuando un hombre encuentra a su mujer, se forma entonces lo que podríamos decir una unidad funcional. Empieza una nueva familia, se inicia un nuevo ciclo en el cual Dios va a hacerlos crecer a ambos. En ese crecimiento, en esa unidad, vienen los hijos y es una unidad en la cual se va a dar educación, se va a dar provisión, se va a dar enseñanza, se van a edificar nuevos seres humanos, pero con la protección y con la bendición de Dios. Es cierto que también hay procreación fuera de este esquema, ¿verdad? Personas que, bueno, han tenido hijos fuera del matrimonio, bueno, pues de alguna forma, pues ya llegaron al mundo, pero sin embargo, siempre hay consecuencias por no seguir el esquema que Dios ha establecido, ¿verdad? Hay una unidad funcional, hay una unidad vital que Dios ha establecido, que cada hombre, cuando tenga la suficiente edad, encuentre a su mujer y de esa forma empiece nuevamente ese ciclo y ese hombre sea completo, ¿verdad? Con esa mujer y entonces venga la bendición de parte de Dios. Vamos más adelante. Ayuda idónea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces, pues, como que se encuentran las dos partes, ¿no? Sí, tú eres mi ayuda, pero también tú eres quien me mandas. ¿Será esto correcto? Bueno,
La expresión de ayuda idónea algunas veces se considera como algo negativo, pero Dios nunca pretendió que la mujer fuese inferior o débil. De hecho, hay mujeres que tienen más fortaleza que nosotros como hombres, ¿verdad? Pero en general no es así. En general, el hombre es a quien Dios lo dotó con una fortaleza física. Sin embargo, esta expresión de ayuda idónea significa que eh, tiene que ser un, algo que encaje perfectamente en la esencia del hombre para que entonces pueda ayudarlo. Si tú tienes un vehículo y de pronto le vas a poner una pieza, un booster o algo que de alguna forma va a ayudar a que tenga más potencia, un mejor funcionamiento, tiene que ser exacta y específicamente, ¿verdad? Con las dimensiones, con la capacidad, con los milímetros, ¿verdad? Con las medidas para que exactamente embone, ¿verdad? Y de alguna forma tú puedas mejorar, por decirlo así, tu motor. ¿Qué hacen con los vehículos de carrera? Pues les ponen aditamentos, ¿verdad? Les ponen otro carburador, les ponen tal vez otro tipo de motor, otro tipo de suspensión. Los coches convertidos, ¿verdad? En autos de carreras. Pero todas esas piezas tienen que ser especiales, especialmente diseñadas para poder incrementar el poder de ese vehículo. Igual sucede con un hombre. Un hombre va a incrementar su poder cuando tiene esa ayuda idónea que Dios ha preparado para su vida. Ok, fíjense que el término hebreo eser, que significa ayuda, se usa 21 veces en el Antiguo Testamento y en la mayoría de ellas se refiere a la ayuda que vendría de Dios mismo. ¿Verdad? Por ejemplo, tenemos la expresión roca de ayuda que es Eben Eser. ¿Verdad? Mi hermano es ayuda, ahí Eser. Dios de ayuda, Eliezer, ¿verdad? Y así, cada una de estas palabras, 21 palabras, ¿verdad? Termina en Eser, pero muchas de ellas tienen que ver con la ayuda que viene de parte de Dios. Así es que la primera vez que se utiliza esa palabra en la Biblia, ¿verdad? Fue para la mujer. Lo cual significa que es una ayuda que viene de parte de Dios y no es una ayuda débil, es una ayuda fuerte, ¿verdad? Es una ayuda oportuna, ¿verdad? Es una ayuda bendita de parte de Dios. Dios le dio a la mujer el poder de fortalecer a Adán individualmente y en la familia. ¿Por qué? Porque Adán no podía tener hijos. Dios no hizo a Adán para que tuviera hijos, ¿verdad? Entonces necesariamente se requería una mujer. Bueno, y si Dios hizo al principio, ¿verdad? Cuando creó todas las cosas, un leoncito, una leoncita, ¿verdad? Un osito, una osita, ¿verdad? ¿Por qué no hizo Dios un hombre y una mujer al principio? Porque Dios tenía un plan. Y ese plan quería que la humanidad comprendiera que el ser humano es diferente a los animales. El ser humano, ¿verdad? El hombre y la mujer cumplen una unidad. Dice, serán uno solo, serán una sola carne. ¿Verdad? Hace unos días platicábamos, ¿verdad? Con un familiar, ¿verdad? Respecto a esta cuestión de cómo es que Dios, siendo tres, es uno solo, ¿verdad? Son misterios. Y de hecho, la palabra de Dios, el mismo apóstol Pablo dice, esto es un misterio. También el hecho de que el hombre y la mujer sean uno solo es un misterio, como lo es la Trinidad. Pero sin embargo, Dios, a semejanza de su naturaleza, también quiso que el hombre y la mujer pudiesen ser uno solo. Ok. Así es que el hombre, ¿verdad? Estaba incompleto. Sin embargo, Eva recibió la capacidad de complementarlo y así su humanidad alcanzase su pleno potencial. Adán no podía alcanzar su pleno potencial sin la compañía, sin la ayuda de Eva, ¿verdad? Ok, vamos a la siguiente. ¿Es malo el sometimiento? ¿Verdad? Bueno, por acá dijeron que no. ¿Qué opinan, hermanas? ¿Es malo el sometimiento? ¿Es malo someterse a su esposo? Mejor no contestan, ¿verdad? Vamos a ver, fíjense, Efesios 5, 21 al 22 dice,
someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetos a sus propios maridos como al Señor. Es bíblico someternos unos a otros. Seas hombre o seas mujer, tenemos que someternos todos a alguien o algo. No podemos vivir, ¿verdad?, como los animales silvestres, ¿verdad? Y aún fíjense, los animales silvestres tienen sus manadas y tienen, ¿verdad?, lo que llaman que el macho alfa, ¿verdad?, y todo eso. De eso, ¿qué habla de eso? De que Dios estableció incluso en los animales un orden. ¿Por qué? Porque aquel animalito, ¿verdad?, que tiene más experiencia, que tiene más fuerza, que ha demostrado más capacidad, ese va a ser el líder para la propia subsistencia de la manada, ¿verdad? Entonces, ahí Dios nos da, por ejemplo, nos da un ejemplo. Lo mismo sucede en la sociedad. Si yo no me someto a nadie, ¿verdad? Si yo digo, es que nadie va a ser nunca mi jefe, pues nunca tendré bendición. ¿Por qué? Porque el tener un jefe nos enseña. ¿Qué nos enseña? Nos enseña disciplina, ¿verdad? Nos enseña también a tomar decisiones. ¿Cómo es que aprendemos nosotros a mandar? Pues obedeciendo. No puedes nacer mandando, ¿verdad? Desde chiquito, pues te mandaron tus padres, tu mamá, ¿verdad? No sé, el tío, lo que sea. Pero obedeciendo es como aprende uno a mandar, ¿verdad? Entonces, para poder ser líderes, tenemos que estar también en sometimiento, hombres y mujeres, ¿verdad? Por tanto, someterse no es malo. Para muchos la palabra sometimiento es ofensiva, sin embargo, significa ceder a la autoridad, ¿verdad? Es ceder a la voluntad de otra persona. Consentir, ¿verdad? O tener el mismo sentir con alguien, aceptar la opinión de alguien, ¿verdad? Entonces tiene todas esas acepciones. Así es que someterte a alguien, ¿verdad? No solamente decir, bueno, sí te obedezco, sino que también, ok, trato de entender tu punto, ¿verdad? Vamos a hacerlo de la forma como tú lo estoy aceptando, ¿verdad? Vamos a hacerlo de la forma como tú dices, ¿verdad? Sin embargo, no es una relación en la cual, digamos, la persona subordinada es muda. Es una relación de intercambio, ¿verdad? Es una relación en la cual, ¿verdad?, la mujer también va a aportar su consejo, porque también Dios le dio inteligencia, ¿verdad? Y también Dios utiliza a la mujer para guiarnos. Sin embargo, a final de cuentas, ¿quién es el que va a tomar la decisión y de quién es la responsabilidad? A ver, varones, los casados, por lo menos. Tú no, tú todavía no. Bueno, ok. Es nuestra la responsabilidad. Sea que hayamos seguido el consejo de Dios, el consejo de un amigo, el consejo de nuestra esposa, nuestro propio consejo, la responsabilidad va a ser nuestra. Ok, el papel del hombre, ¿verdad?, es ser un líder de la familia. Voy a pedir que me pongan Efesios 5:23 y después 1 Corintios 11:13. Entonces, Dios quiso establecer con Adán y Eva familias. De hecho, a Abraham se le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Sin embargo, hay este orden. Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. ¿Quién es la cabeza? El esposo. Pero sin embargo dice que Cristo es líder, Cristo es la cabeza de la iglesia. Siguiente es 1 Corintios 11:3, donde nos habla ya más claramente, dice, Corintios, perdón, 1 Corintios 11:3. A ver, alguien que me lo lea, Héctor, por favor, ¿me lo puede leer fuerte? Ok, gracias, ¿verdad? Entonces también hay un orden, como decía la porción anterior, someteos unos a otros. Yo puedo decir a Vani, sométete. Y ella tiene que someterse, aunque no le guste a veces, ¿verdad? Pero yo sé que por amor lo hace, ¿verdad? Aunque no siempre tengo la razón, ¿saben? Porque soy imperfecto. Sin embargo,
yo tengo que someterme a alguien, a Cristo. Yo tengo que someterme a Cristo. Y si me someto a Cristo, entonces podré tomar mejores decisiones. Podré ser más justo con mi esposa, con mis hijos. Yo puedo decir, sométete, pero si yo no me someto, ahí hay un orden desordenado. ¿Por qué? Porque el sometimiento no solamente es para la mujer, también es para mí. Yo tengo que someterme a Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, si el hombre está sometido, ¿verdad? Si ambos están sometidos, la mujer sometida al hombre y el hombre sometido a Cristo, estamos hablando de un matrimonio bendito. A veces pensamos, es que esta mujer es bien rebelde, que no, no, no. Ok, sí, pero yo me estoy sometiendo a Cristo. Porque si yo me someto a Cristo, entonces el orden va a funcionar a la perfección, ¿verdad? Ok, ¿verdad? También llega a suceder, ¿verdad? En un momento dado de que a lo mejor tú estás sujeto, ¿verdad? Pero la mujer está rebelde. Pero no te preocupes. ¿Por qué? Porque si tú estás sujeto y tú estás en obediencia a Cristo, Dios va a poner en orden a tu mujer y a tus hijos, ¿verdad? Pero soy yo el que primeramente me pongo en orden, ¿verdad? Y entonces de ese ordenamiento que yo tengo, viene Cristo a poner en orden todo lo demás que está por debajo. A veces pensamos que tenemos que usar de mucha fuerza para poder poner orden en nuestra casa. No, hermanos, no necesitamos eso, ¿verdad? Simplemente, Señor Jesús, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Yo me someto a ti, ¿verdad? Y orar, Señor, bendice a mi esposa, bendice a mis hijos, Señor. Pon orden en mi hogar, Señor. Dame sabiduría. Y sabes una cosa, Dios lo va a hacer. Porque Dios es el que mueve los corazones. Dios es el que cambia a las personas. Bien, vamos a la siguiente. Vamos a ver el caso de una mujer ejemplar según una madre. Esto no lo escribió un hombre, ¿verdad? Porque muchos dirían, no, es que los hombres quieren someter a las mujeres y quieren que las mujeres sean perfectas. No, esto lo escribió una mamá, ¿verdad? Y el hijo se llamaba Lemuel, ¿verdad? Qué nombrecito. Si vas a tener un hijo, otro hijo, ¿verdad? Bueno, le puedes poner Lemuel si gustas, ¿verdad? Y esto está en Proverbios capítulo 31. En los versículos 11 a 12, ¿verdad? Nos dice que este hombre confía plenamente en su esposa, ¿verdad? Porque mientras él está trabajando, ella cuida y cultiva su familia. Ayer, Vani, ¿verdad? En las cosas que estaba pasando, ¿verdad? Estábamos comiendo, ¿verdad? Y a veces estamos con el celular, ¿verdad? Y salió, ¿verdad? Un mensaje de una persona que decía que los economistas, ¿verdad? Si un economista estudiara la economía de un hogar en la actualidad y un hogar del pasado, pues diría que el hogar del pasado tenía más bendición. Porque en la actualidad, ¿verdad? Se tienen que pagar muchos servicios para suplir lo que ahora la mujer ya no puede hacer porque trabaja, ¿verdad? Pero una mujer que trabaja en el hogar, como en el pasado, pues eran muy productivas en muchos aspectos. Y no quisiera que estoy en contra, ¿verdad?, de que las mujeres puedan trabajar. Sí, las mujeres pueden trabajar, pero todo tiene un orden, un tiempo, y si es la voluntad de Dios en un momento dado. Pero principalmente la mujer no fue hecha para trabajar. El hombre sí fue hecho para trabajar. Y eso lo pueden ver desde el principio, ¿verdad? Que se le dijo al hombre, ¿verdad? Y tristemente, ¿verdad? Después de la maldición, ¿verdad? Vas a tener que trabajar, vas a tener que sudar y vas a llevar el pan a tu casa, pero tienes que trabajarle. Y a la mujer, bueno, ¿qué se le dice? Bueno, vas a tener dolores en tus partos, ¿verdad? Y te vas a tener que someter a tu marido. No quiere decir que antes no se sometiera, ¿verdad? Pero eh, hubo una caída ahí, ¿ok? Bueno, versículo 23 dice, él es respetado en la comunidad, pues ella no lo avergüenza con sus palabras o acciones. Fíjense que la mujer tiene una capacidad muy fuerte para en un momento dado construir o destruir. Parecen débiles, pero con sus palabras, ¿verdad? Pueden ser tan hirientes y tan destructivas más que un hombre, ¿verdad? Dice la palabra, la mujer sabia edifica su casa.
Pero la mujer necia con sus manos la derriba, ¿verdad? Así es que mujeres deben tener mucho cuidado de la forma como se expresan de sus maridos, porque sus palabras edifican su vida o la destruyen, ¿verdad? Recuerden, hablamos en Santiago acerca de la lengua, ¿verdad? ¿Hacia dónde va a ir tu vida? Hacia donde tu lengua está diciéndolo. Y en el caso de la mujer, ¿verdad? También puede cambiar el destino de los hijos o del esposo dependiendo qué es lo que está confesando. Si tú solamente estás confesando, mi esposo está bien defectuoso, y esto y lo otro y aquello, ¿verdad? ¿Cómo nos ve Dios a nosotros? A todos en general. Él nos ve transformados. Él nos ve santos. Él nos ve, y no quiere decir, fíjense, que Dios esté ciego, sino Él ve a futuro. Él ve a futuro lo que Él está haciendo y a dónde nos va a llevar. Porque Él tiene la capacidad para transformarnos y llevarnos a ese lugar. Y una mujer de fe va a declarar lo que Dios va a hacer en su marido. No lo que el diablo quiere que esté declarando. Es un fracasado. Es que esto, es que nunca hizo nada en la vida. Nunca va a hacer nada en la vida. No, mujer. Tienes que seguir el ejemplo de las mujeres de fe que declararon cosas. ¿Qué es la fe? La convicción de lo que no se ve. La sustancia de las cosas que se esperan. ¿Y qué es una sustancia? Es algo que tienes en la mano. Es algo que ya tienes. Aquí lo tengo ya. Vamos más adelante. Dice en el versículo 28 que su marido también la alaba, ¿verdad? Ella es honorable porque su marido reconoce y premia su labor. Ahí a veces fallamos como esposos. Muchas veces la esposa trabaja, ya sea dentro o fuera del hogar bastante, y nosotros, oye, pues ya sírveme, ¿no? Oye, esto está sucio, oye, y así como que, ven chacha y límpiale, ¿no? Y no, ¿verdad? La mujer, sí, cierto, tiene responsabilidades, pero también nosotros, ¿verdad? Tenemos que reconocer la labor que ellas hacen. Imagínate, cuando tú llegas a trabajar, ¿verdad? Y que no tenga ninguna consideración contigo, ¿verdad? También te vas a sentir mal, ¿verdad? A lo mejor llegas cansado, a lo mejor llegas con sed, a lo mejor llegas malhumorado y que te reciban con una patada, ¿verdad? Llegando a la casa o con, oye, es que no hiciste, y es que no pagaste, y es que no le... Pero qué diferente, ¿verdad? Cuando el esposo es bien recibido y pues de alguna forma todos los problemas y todas las situaciones, bueno, se toman en su debido momento, ¿verdad? Entonces, mujeres, ustedes son sabias, ¿verdad? Y ustedes sabrán cómo atender a sus esposos, ¿verdad? No para consentirlos, ¿verdad? Como si fuera el niño mimado, pero sí mutuamente el hombre y la mujer, el esposo y la esposa, deben reconocer su labor. Versículo 15 y 21 dice, ella ama. ¿Y esto cómo se traduce? En cuidados para con sus hijos, para con su familia. Dice que si viene el invierno, pues prepara ropa, ¿verdad? Ve que sus criadas tengan alimento, ¿verdad? No tenemos criadas, ¿verdad? Ese es un problema. ¿Cómo le haremos? Que el esposo gane más, ¿verdad? Para tener criadas. Bueno, no. Realmente Dios, ¿verdad? Cuando el hombre y la mujer están en orden, Dios los va a prosperar. Y no solamente van a ser ellos solos, sino que Dios va a proveer servidumbre. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo se traduce ese amor? En cuidados, en protección. Versículo 16 dice, ella es productiva,
Ella es competente en los negocios. Para aquellos que pensaban que las mujeres no pueden ser ejecutivas o no pueden ser inversionistas, la palabra de Dios nos dice lo contrario. Compra, vende, produce, ¿verdad? Da al mercader, recibe, hace negocios. ¿Por qué? Porque la mujer está dotada de inteligencia, también sabe de matemáticas, ¿verdad? Sabe de negocios también. A veces hasta son mejores administradoras que nosotros, ¿verdad? Bueno, versículo 16 dice que ella es productiva y ella es competente en los negocios, ¿verdad? Bueno, creo que esto ya lo dije. Ella es fuerte y sabia, versículo 29 al 31 dice, ella es fuerte y es sabia, en Dios será grandemente recompensada. No es una mujer común. La mujer común, ¿qué es o qué hace? Confía solamente en su hermosura, en su juventud. Confía en que es graciosa, que es chistosa, que cae bien. Pero dice que la mujer que teme a Jehová será recompensada, será grandemente alabada, no solamente por los hombres, Dios mismo la va a alabar. Dios mismo la va a recompensar. Vamos a la siguiente. Vamos a ver que en el Nuevo Testamento también la mujer tiene un papel muy importante. Siguiente. Quiero comentarles antes que en la cultura judía, pues la mujer tenía un papel relegado. No tenían derecho a voto, ¿verdad? Eh, también no tenían toda la libertad como para andar afuera de la casa como los demás hombres. Uh-huh. Tenían que estar en su casa, ¿verdad? Tenían que cumplir sus responsabilidades. Estaban exclusivamente dedicadas para criar a los hijos. En la sinagoga no se podían sentar junto con los hombres, tenían otro lugar aparte, ya así de lejecitos afuerita, las que quisieran. No se les enseñaba la Biblia, la Torah, como a las mujeres, ¿verdad? Como a los hombres, perdón. Porque para el hombre, ¿verdad? Desde niñitos, ¿verdad? Se les enseña la Torah. Ahora ha cambiado la situación, pero en los tiempos de Jesús, ¿verdad? Ni siquiera las mujeres recibían esa instrucción. Todo lo tenían que recibir de parte de su esposo, ¿verdad? Bueno, para Jesús, ¿verdad? Ellas tenían la misma dignidad, es lo que vemos en los evangelios, que los varones. Ellas gozaban del mismo derecho de escuchar la palabra de Dios. ¿Y saben cómo se manifiesta esto? De que mientras los fariseos solamente tenían discípulos hombres, Jesús tenía hombres y mujeres. Dice que andaban los 12 con Jesús, pero también había otras mujeres que andaban con ellos e incluso les servían. Entonces, para Jesús, ¿verdad? Y eso era también un motivo de crítica. ¿Cómo le está enseñando a mujeres? Porque para Jesús la mujer no es inferior. En la vida matrimonial, Jesús defendió a la mujer condenando la poligamia y el divorcio. Los fariseos le hicieron una pregunta al Señor. Oye, pues si Moisés dio permiso, o sea, ¿tú qué opinas de esto de darle carta de divorcio a la mujer? Porque Moisés nos dio permiso. ¿Quién estaban hablando? Pues los hombres, ¿verdad? ¿Y qué les dice Jesús? Por la dureza de vuestro corazón, Moisés concedió esto, pero en el principio no fue así. Y dice, y cuando una persona se separa de su mujer, ¿verdad? Y se casa con otra persona, está adulterando, ¿verdad? Y el que se casa con la repudiada también adultera. ¿Con eso qué está diciendo el Señor? A lo mejor algunos dicen, no, pues me está atando de mano, ya no me voy a poder casar, ¿verdad? Pues ahora me tengo que aguantar con esta vieja, ¿verdad? No. Cristo Jesús está protegiendo a la mujer, está protegiendo la familia. Porque para un hombre puede ser muy fácil y muy ventajoso decir, esta ya no me sirve, ¿verdad? La cambio por una más nueva. Y no, ¿verdad? El Señor busca siempre protección para la mujer y para los hijos. ¿Saben que las leyes están hechas principalmente para proteger a las mujeres y a los niños? No tanto para proteger a los hombres, principalmente son para proteger a las mujeres y a los niños. ¿De quién?
de otros hombres. Así es. Bueno, Marta y María de Betania, ¿verdad? Esto está en Lucas 10, 38 al 42, no lo vamos a leer, ¿verdad? Eh, Se distinguieron, ¿verdad? O más bien Jesús se distinguió con una amistad profunda y sincera para con ellas. Una amistad limpia, una amistad profunda, ¿verdad? Con esos tres hermanos. ¿Quién era el hermano? Lázaro, al que Jesús resucitó. La samaritana, ¿verdad? Con quien Jesús estableció un diálogo profundo en el pozo de Sicar. ¿Y qué hizo esa mujer después? Predicó, dio testimonio a toda la ciudad y toda la ciudad salió a ver a Jesús y se convirtieron. Por una mujer que había sido repudiada, ¿verdad? Por una mujer que había tenido 5 maridos, por una mujer que era infeliz. Pero ¿saben una cosa? Ella tenía hambre de Dios. Tenía sed de Dios. Y al encontrarse con Jesús, ¿verdad? Ella pudo beber de esa agua de vida que sació para siempre su alma. María Magdalena, ¿verdad? En Juan 20, del 11 al 18, ¿verdad? Aquella pecadora que se arrepiente, ¿verdad? En Lucas 7, 36 al 50, y la mujer adúltera de Juan capítulo 8, versículos 1 al 11, ¿verdad? Jesús defiende y protege a todas estas mujeres en contra de qué? De las acusaciones de los hombres. Oye, ¿por qué dejas que esta mujer te esté tocando los pies? ¿No sabes que es pecadora? Es más, habías de sacarla. Casi es lo que le estaban diciendo. En la otra escena, ¿verdad? Ya, ya. ¿Qué querían hacer? Apedrear a esa mujer. ¿Y dónde estaba el hombre? ¿Quién sabe? No creo que estuviera pecando solita, ¿verdad? Te trajimos a esta mujer, Señor, porque fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. Quién sabe si tendrían otras ocupaciones, pero sí estaban muy al pendiente qué estaba haciendo esa mujer. Y cuando se metió en la casa de ese hombre, ¿verdad? Seguramente llegaron y lo sorprendieron. ¡Ja, ja! Así los queríamos agarrar. Y el hombre, quién sabe dónde estaba. Pero sí, la mujer estaba ya rodeada por muchos hombres, ¿verdad? Y le dijeron, Señor Jesús, ¿qué hacemos? Porque en la ley dice que tenemos que apedrear a estas mujeres. ¿Qué hacemos? A ver, dinos algo. ¿Y qué le dijo la sabiduría divina a esos hombres? El que de vosotros esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. Y desde los más ancianos, desde los más grandes hasta los más jóvenes, empezaron a tirar sus piedras, pero no a la mujer, ¿verdad? Sino al piso, y se fueron avergonzados. Qué sabiduría tan grande, pero qué amor y qué misericordia de Jesús para rescatar a una mujer en esa condición. ¿Merecía el castigo? Claro que sí, ¿verdad? Al igual que el hombre. Pero sin embargo, su misericordia es grande. Vamos a la siguiente. También en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Encontramos que el apóstol Pablo, entre otras instrucciones, le da esta instrucción a Tito. Dice, estamos en Tito capítulo 2, versículos 4 al 5, dice que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y aquí podemos ver en esta instrucción algo muy importante. El papel de una mujer va más allá de su casa, porque con su sabiduría, ¿verdad? Con su conducta, puede edificar las familias de la iglesia de Cristo. A lo mejor tú pensabas, bueno, es que es mi responsabilidad solamente edificar mi casa. Sí, sí es tu responsabilidad, pero a las mujeres mayores se les invita a que enseñen a las mujeres jóvenes cómo cuidar su casa, cómo atender a su marido, cómo aconsejar a sus hijos. Uh-huh. ¿Qué están haciendo con eso? Están fortaleciendo la estructura de Dios, que es la familia. No quiere decir que el hombre no deba aconsejar, él es el principal que tiene que aconsejar. Pero sin embargo, la mujer juega un papel muy importante al hablar de mujer a mujer, ¿verdad? Porque
los hombres y las mujeres son muy diferentes, pensamos muy diferentes. Si yo quisiera darle un consejo a una mujer, a lo mejor no le entendería al 100% porque no soy mujer. Pero una mujer sí puede entender a una mujer porque ha pasado por las mismas circunstancias que es su interlocutora. Y de esa forma puede comprender y poder ayudarle. Deben ser cuidadosas de sus casas, se traduce como guardianas de su hogar, ¿verdad? Así que dentro y fuera del hogar, ¿verdad? El foco principal de una mujer es fortalecer y desarrollar la familia. No solamente su familia, sino la familia en general. Si ven, muchas asociaciones pro familia, ¿verdad? Están principalmente compuestas por mujeres. ¿Por qué? Porque hay un interés que viene de parte de Dios para poder mantener esta unidad tan importante. Y nosotros como hombres tenemos que involucrarnos en el sentido de que es nuestra la responsabilidad de cómo camina una familia. Si ustedes se fijan, ¿verdad? Muy difícilmente yo ministro a una mujer. Muy difícilmente yo le aconsejo a una mujer. ¿Por qué? Porque mi responsabilidad son los hombres. Porque es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Sin embargo, mi esposa, ¿verdad? Ella tiene más capacidad para poder auxiliar, ¿verdad? Y ministrar mujeres, ¿verdad? Y así debe ser el orden, también por testimonio. ¿Ok? Bueno, vamos más adelante. ¿Tendrán las mujeres límites? ¿Verdad? Si tú piensas que estamos exaltando demasiado a la mujer, bueno, quiere decirte que la Biblia también nos pone ciertos límites, ¿verdad? 1 Corintios 14 al 34 dice el apóstol Pablo que a la mujer no se le permite hablar en las congregaciones. Esa sentencia parece muy estricta, pero tenemos que pensar que estamos hablando de la iglesia en Corinto, y Corinto era una ciudad, ¿verdad? En la cual la mujer había tomado un papel prominente, dominante. ¿Quién era la diosa de los corintios? Bueno, más bien de la cultura helénica. Era Diana. Diana, una mujer, ¿verdad? El diablo quiere poner a la mujer por encima del hombre. Por eso también la idolatría hacia la mujer o hacia una mujer produce eso en la sociedad. Uh-huh. Y entonces era muy común, ¿verdad? Que las mujeres eran muy parlanchinas, muy habladoras, muy comunicativas, ¿verdad? Y la iglesia se estaba haciendo un desorden. Por eso el apóstol Pablo viene y pone una disciplina, no se les permite hablar. Pero para ese caso específico, ¿verdad? Nosotros creemos, ¿verdad?, que la mujer puede enseñar si está bajo autoridad. ¿Qué significa esto? Si está en obediencia a su esposo, si tiene iglesia, ¿verdad? O si en un momento dado vive con sus padres, aunque tenga hijos, ¿verdad? Es una persona que está bajo autoridad. Puede enseñar en la iglesia si está en orden, si está en obediencia. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, perdón, el ejemplo de Eunice y Loida, que enseñaron a Timoteo. Tenemos el otro ejemplo, bueno, ahorita se me fue, ahorita se los comento. Sin embargo, ¿verdad? La función pastoral, ¿verdad? O de un ministro del evangelio está reservada para los varones. Aunque en un momento dado podemos decir, bueno, hay pastoras, pero esa pastora siempre tiene que estar bajo sujeción. O incluso en iglesias independientes en las cuales una mujer es la líder, siempre tiene que haber un hombre sobre ella cubriéndola espiritualmente. Ese es el orden de parte de Dios. ¿Por qué sucede esto? Bueno, muchas veces la mujer tiene que tomar un lugar en el ministerio, un lugar prominente en el ministerio, porque no hubo un hombre que se levantara. Dios llama a los hombres, pero a veces los hombres no responden. Pero sin embargo, si una mujer ama a Dios y una mujer quiere responder a Dios y dice, heme aquí, el Señor la envía. ¿Ok? Bueno, la mujer en la obra de Dios, ¿verdad? Ha desempeñado importantes papeles, y estos solamente son algunos pequeñitos, ¿verdad?
En el caso de Miriam, ¿verdad? Liderando la alabanza después de aquella gran victoria en la cual Moisés, por el poder de Dios, abre el mar rojo, ¿verdad? Los egipcios quedan sumergidos bajo las aguas, ¿verdad? Y ella toca el pandero y compone una alabanza. Y este canto trasciende tanto, ¿verdad? Que en el Apocalipsis, ¿verdad? Se le dice el cántico de Moisés, que también es el de María, y el cántico del Cordero, se canta en el cielo. Fíjense qué importante. El caso de Débora, una mujer que se constituyó en jueza o juez de Israel. ¿Tenía esposo? Sí, tenía esposo, ¿verdad? Había otras autoridades también, pero sin embargo, ¿verdad? Los hombres de ese tiempo, ¿verdad? De alguna forma no tomaron su lugar. De hecho, él le dice a la batalla, mira, vas a ir, ¿verdad? Porque el Señor dice que vas a tomar esta ciudad, ¿verdad? No recuerdo a la persona a la que se lo dice, ¿verdad? Pero le da una orden a un hombre, le da una profecía, le dice, el Señor dice esto a Barak, ¿verdad? Y entonces él dice, pues sí, lo voy a hacer, pero si tú me acompañas. No sé qué le pasaría, ¿verdad? Pero no quiso ir solo. Dijo, si tú me estás profetizando, vente profeta conmigo, ¿verdad? Vamos a la batalla. Y él dijo, está bien, voy a ir contigo, pero la victoria no va a ser tuya. La victoria va a ser de una mujer, ¿verdad? Obviamente la victoria siempre es de Dios. Pero ¿a quién llamó primero o a quién le estaba dando Dios esa instrucción? Al hombre, ¿verdad? A Barak. Y cuando él, de alguna forma, tiene un poco de temor, le falta fe, ¿verdad? Entonces dice Dios, ok, pues tú adelante, sigue. Ok. Tenemos el caso, por ejemplo, de Priscila al lado de Aquila, ¿verdad? Era un matrimonio muy bendecido, temerosos de Dios, ¿verdad? Enseñados en la palabra, que se dedicaron a enseñar la palabra a otras personas, ¿verdad? En su casa había una iglesia también. Esto en Hechos 18:26, ¿verdad? Y hay muchos otros ejemplos más, hermanos, de mujeres que Dios ha utilizado para su gloria, ¿verdad? Pero ¿por qué sucede esto? Bueno, Dios tiene sus planes. Sin embargo, principalmente, la autoridad siempre Dios va a buscar que sea el hombre y una mujer como su ayuda. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Ahora, ¿qué pasa con las mujeres que son solteras o viudas? Porque estamos hablando de sujeción a un hombre, ¿verdad? Pero una mujer soltera, pues ¿a quién se va a sujetar? Bueno, tiene que sujetarse a sus padres. Tiene que estar en obediencia a ellos, ¿verdad? Hasta que encuentre, como decimos aquí en México, su media naranja, ¿verdad? En ausencia de padres, ¿verdad? Ya sea que hayan muerto o que estén a distancia, ¿verdad? Esa persona, esa mujer puede estar bajo tutela de un familiar. Tenemos el caso de Esther 2:7, en la cual Mardoqueo, el tío de Esther, como ella estaba muy chiquita, ¿verdad? No tenía de alguna forma protección. Recuerden ustedes que cuando fue la conquista, ¿verdad? De Israel, pues hubo muchos muertos y seguramente se quedó huérfana. Entonces, ¿qué pasa? Su tío la toma como si fuera una hija y la cría, la cuida, ¿verdad? Y más adelante ella llega a ser la reina, ¿verdad? La reina Esther. Pero bueno, ella estuvo sometida a su tío, dice la palabra que ella le obedecía en todo, hasta que llegó el momento en el cual ella se casó con el rey Asuero. Si una mujer no tiene esposo, ella va a ser cabeza de su casa. Porque hay veces, ¿verdad?, en las cuales pues el marido la abandonó, ¿verdad? O de alguna forma pues hubo una situación, una separación, etcétera, ¿verdad? Y entonces la mujer tiene que hacer frente a la vida junto, o más bien solita, con sus hijos. Ahí, ¿quién va a ser la cabeza? Pues la mujer. Pero al igual que el hombre, como si fuera él el cabeza de esa familia, la mujer tiene entonces que buscar someterse a Cristo. No buscar, ¿verdad?, otro hombre para someterse a él. Tiene que buscar someterse a Cristo. Y para las cosas espirituales tiene que someterse a las autoridades que Dios ha establecido. En este caso, ¿verdad? Apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, anciano, ¿verdad? La autoridad que Dios le ponga para que le aconseje debe de someterse, ¿verdad? No someterse en el sentido de decir, tú vas a hacer esto, pero sí
para consejos y para protección espiritual. ¿Qué sucede con las viudas? ¿Verdad? Las viudas deben quedar bajo la protección de la iglesia después de cumplir los requisitos que dice en 1 Timoteo 5, del 9 al 10, ¿verdad? Tiene que ser una mujer mayor de 60 años, ¿verdad? Que haya tenido frutos de piedad, que haya servido en la iglesia, ¿verdad? Y ahí viene una serie de requisitos, ¿ok? Bueno, vamos a la siguiente. En resumen, ¿verdad? ¿Qué podemos decir acerca de el concepto que Dios quiere transmitirnos acerca de su creación, la mujer? ¿Verdad? La historia nos muestra, ¿verdad?, que el papel de la mujer ha sido totalmente malentendido. Sin embargo, el diseño de Dios desde el principio fue para que ella tuviese un papel muy importante en la familia física y en la familia espiritual también. Su creación fue algo exclusivo. Ella fue presentada a su esposo como alguien que la complementara, ¿verdad? No dijo, pues ya te traje aquí una mujer, porque el mismo hombre dice, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella no era menos, ¿verdad? No es menos ni inferior, sino que tiene un papel diferente y especial que cumplir como guardiana de la familia. Entonces, si ustedes incluso lo analizan psicológica o biológicamente, los hombres y las mujeres tenemos muchas diferencias muy importantes, pero ambos, hombres y mujeres, nos complementamos. Una mujer sin un hombre también, diría yo, está incompleta, ¿verdad? Un hombre sin una mujer también es incompleto. Aunque también Dios ha previsto que si en un momento dado un hombre o una mujer no encuentra su complemento, Jesús viene a completar su vida, ¿verdad? Por eso hay, ¿verdad? En el caso del apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo nunca se casó. Y ahí la palabra de Dios nos habla, en el mismo Señor Jesús dice que hay algunos, ¿verdad?, que por causa del evangelio se convirtieron en eunucos. ¿Y qué es un eunuco? Literalmente es una persona castrada, pero en el sentido espiritual es una persona que nunca se casó, pero sin embargo se casó con Jesús. La misma palabra de Dios nos habla en Corintios, ¿verdad?, de que mujeres que llegaban a Cristo y que venían de alguna forma con su matrimonio deshecho, era como que se casaban con Jesús. De hecho, habla, ¿verdad?, de que si andaban en busca de otro hombre, estaban traicionando su primera fe, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué significa, verdad? El que se une al Señor es un espíritu con Él. Si en un momento dado, ¿verdad?, el hombre o la mujer, ¿verdad?, por una decisión o por un destino de parte de Dios, se van a dedicar 100% al Señor, Dios va a suplir su necesidad, lo que le hace falta. Bien, vamos a la siguiente. Finalmente, ¿verdad? La dignidad de una mujer, ¿verdad? Su potencial espiritual, al igual, ¿verdad?, como el del hombre, se refuerzan, ¿verdad?, en porciones como la siguiente. Hechos 2, 17 al 18 dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. La unción es para todos. ¿Y para qué Dios da la unción? Para servir, para liderar, para hacer su obra. Entonces, Dios dignifica el papel de la mujer, pero también la pone en un estatus correcto. La mujer no es más que el hombre, pero tampoco es menos que el hombre. Simplemente sus funciones son diferentes, ¿verdad? Si tú estás en una empresa, a lo mejor hasta tú sabes más que el jefe, pero delante de Dios, tú y tu jefe no son distintos. Cumplen funciones diferentes, pero ni uno vale más que otro, aunque uno tal vez gane más dinero, pero no eso le da más valía. Lo mismo sucede con los hombres y las mujeres. Delante de Dios, la mujer no es menos, simplemente tiene el papel de someterse.
¿verdad? Y el hombre tiene el papel de liderar, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, debemos cumplir esos papeles, tanto para el hombre liderar, ¿verdad? Que a veces nos falla esa parte, porque son conceptos culturales, ¿verdad? Yo les voy a hablar de mi caso. En mi caso, ¿verdad? Mi mamá, una mujer muy estudiada, ¿verdad? Que pues, digamos, no solamente estudió, digamos, lo que era la normal, ¿verdad? Para ser maestra, sino después tuvo una especialización para niños con retraso mental y después estudió la normal superior. Ujú. Entonces, fue una persona que estudió propiamente como 3 carreras. Ujú. Y mi papá no lo minimizó ni lo despreció, ¿verdad? Pero él simplemente por las oportunidades que tuvo, porque él perdió a su papá, la familia perdió al papá muy, muy pequeños, ¿verdad? Entonces él, saliendo de la primaria, tuvo que entrar a trabajar para ayudar al sostenimiento de la casa. Y eso le impidió a él poder seguir estudiando. Sin embargo, mi papá, un hombre muy capaz, muy responsable, ¿verdad? Sin embargo, sí había una diferencia. ¿Por qué? Porque pues ella más estudiada, ¿verdad? También había de alguna forma pues más autoridad, ¿verdad? Más dominancia, ¿verdad? Sin embargo, siempre ellos nos enseñaron, ¿verdad? De que el hombre tiene que tener autoridad, tiene que tener la responsabilidad. Sin embargo, en la práctica, uno se inclina muchas veces por la persona que está más cerca de ti, por la persona que te da más consejos, ¿verdad? Y mi papá, como trabajaba mucho tiempo, bueno, pues de alguna forma, pues yo tenía más contacto con mi mamá. Entonces, ¿qué pasa? Eso crea en ti o en mi persona, ¿verdad? Una dependencia de alguna forma de la mujer. Claro, con el tiempo, ¿verdad? Dios viene transformando, viene madurándote. Y Dios te pone padres espirituales para que tú puedas aprender de ellos cómo poder ser un líder, no solamente en tu casa, sino también en la iglesia. Entonces, por eso es muy importante. Dios compensa las situaciones. Y es muy importante que tú como mujer puedas entender, si hay un fallo en ti, en el sometimiento y en tu papel como mujer, pero también en nosotros como hombres, si hay un fallo en nosotros, en el liderazgo. Si todos tomamos nuestro papel correcto, les aseguro, ¿verdad? Que las familias van a ser mejores familias. Los hijos van a estar más seguros. No que papá da una orden y mamá la contradice. Ahí ya fallamos, ¿verdad? Papá da una orden, ¿verdad? Y si no le gusta a mamá, entonces mamá habla con papá en privado y entonces ven cómo se va a afrontar esa situación, ¿verdad? Y si hay que dar otra orden, ¿verdad? Si hay que dar otra orden, bueno, la dará el papá, pero en otra ocasión, ¿verdad? Pero cubriendo y manteniendo el orden que Dios ha establecido. Si tú das contraórdenes delante de tus hijos y humillando y menospreciando a tu esposo, quiero decirte que tú estás enseñando mal a tus hijos. Y tus hijos van a ser rebeldes, hijos e hijas, y van a fracasar en sus matrimonios. Tenemos que seguir el orden de Dios. Si tu jefe se equivoca, no le vas a decir delante de tus compañeros, jefe, usted está mal, ¿verdad? Porque usted dijo y usted es un ignorante, ¿verdad? Y no sabe de cálculos y ni siquiera terminó la secundaria, no sé qué le puedas decir. Eso estaría malísimo. Pero si el jefe la regó, ¿verdad? ¿Qué tú debes hacer? Aparte, oiga, jefe, ¿sabe qué? Mire, este cálculo lo hizo usted mal porque esto así, así, así. Por la ley de quién sabe quién, ¿verdad? Y la operación y la ecuación de quién sabe qué. Mire, le demuestro que esto está mal. Ah, no, pues muchas gracias, ¿verdad? Déjame, lo corregimos y lo presentamos nuevamente. Ese es el orden correcto. Nunca vas a encontrar una autoridad perfecta, quiero que sepas. Nunca. Pero sin embargo, estamos también para perfeccionar a aquellos que están sobre nosotros. Y más a los que están bajo nosotros, ¿verdad? Pero a veces nos toca tratar de perfeccionar a los que están sobre nosotros. Hagámoslo con humildad. Hagámoslo con temor de Dios. Hagámoslo con amor, ¿verdad? Porque de esa forma estaremos edificando
y no destruyendo. Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? ¿Que dejamos de tener sexo? No. Significa que espiritualmente, delante de los ojos de Dios, somos iguales. Y los hombres y las mujeres vamos a recibir las mismas recompensas dependiendo de lo que hayamos hecho para Dios. Algo que se me olvidó comentarles, pero sí es muy importante y qué bueno que me acordé ahorita. Hablando de la sumisión y con esto termino. Fíjense que nuestro Señor Jesucristo, estando con el Padre, ¿verdad? Estaban en la misma posición. Padre, Hijo y Espíritu Santo están en la misma posición. Ni uno es más que otro. Pero dice la palabra en Filipenses que Jesucristo tomó el papel de hijo y se sometió al Padre y decidió entregar su vida para la salvación de la humanidad. Se sometió. Estando en la misma posición, decidió someterse y obedecer al Padre. Y dice que no solamente obedeció al Padre desvistiéndose de su deidad y tomando un cuerpo humano, sino que estando en la condición de hombre, dice que se humilló a sí mismo, ¿verdad? Haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué tipo de muerte? La muerte de cruz, la más miserable. Pero por ese sometimiento, por eso decimos que el sometimiento no es malo, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Mujeres, lo mismo sucede con ustedes. Si ustedes se someten, quiero decirles que al igual que Jesús, Dios les va a exaltar. Cualquiera que se someta, cualquiera que decida obedecer, va a ser exaltado. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Espero que no se sientan regañados. Quiero decirles que los amo, ¿verdad? No tenemos preferencias, ¿verdad? Por hombres o por mujeres, sino que realmente todos tenemos un lugar muy especial, muy particular delante de Dios. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, ¿verdad? A comprender, a vivir esto, ¿verdad? Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseña, Señor, a ubicar a la mujer en el lugar correcto, Señor. No en el piso, Señor, para que la pisoteemos, no en la cabeza como una diosa, Señor, para que ciegamente le obedezcamos, sino tú la pusiste a nuestro lado, es hueso de nuestros huesos, es carne de nuestra carne, como una aliada especial, específica, única en nuestro caminar por este mundo. Gracias, Señor, por las mujeres. Gracias, Señor, por mi esposa. Señor, yo pido bendición, Señor, para todas las esposas, para todas las mujeres, Señor, en este lugar. También, Señor, para todos los varones que somos cabezas, Señor. Ayúdanos, Señor, a utilizar bien la autoridad y también, Señor, ser buenos líderes. Pero especialmente, Señor, someternos a ti, porque si nos sometemos a ti, todo va a entrar en orden, Señor. Todo lo que está debajo de nosotros se va a ordenar. Señor, y también por cada mujer, Señor, que esta palabra, Señor, pueda transformar su forma de concebirse, que no se dejen llevar por el mundo, Señor, porque el mundo va a quererlas confundir, va a querer que tomen un papel equivocado, Señor, pero son benditas, porque tú les has bendecido, Señor, porque tú, Jesús, les pusiste en un lugar digno, Señor. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo, gracias, Hijo, por haber creado al hombre y a la mujer, Señor. Gracias por hacernos vivir en este mundo, Señor. Gracias por darnos un plan y propósito. Gracias por darnos hijos, Señor. Gracias por bendecirlos. Gracias por guiarnos en este caminar. Oramos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.